buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir Laguna. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, quiero hacer lo que hago todos los lunes, que es comentarles la opinión que tenemos sobre el tema de la semana. Y para nosotros esta semana el tema tiene que ver con una decisión judicial que ya les comento. La decisión de un tribunal de condenar al director del diario El Correo, Caroní, abre, más allá de las particularidades de ese caso, toda una amplia gama de preocupaciones e interrogantes sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela, sobre todo porque de la sentencia se derivaría que no se puede informar sobre un caso de corrupción hasta que no exista una decisión definitiva al respecto. Si esto se convierte en jurisprudencia, imagínense, el derecho a la información, el derecho a informar y a estar informados, quedaría severamente lesionado y condicionado. El artículo 58 de la Carta Magna, en la cual soy firmante, que garantiza que todos tenemos derecho a la información veraz, oportuna, imparcial y sin censura, no es otra cosa que un antídoto frente a cualquier injusticia o hecho doloso en el manejo de los dineros públicos. No se puede, mediante ningún subterfugio jurídico, vulnerar el rol del periodismo y reducirlo a la simple condición de repetidor insípido de sentencias judiciales. No compartimos la denuncia ligera e irresponsable, carente de sustento o que tenga por objeto causar daño deliberadamente a cualquier persona, y sobre todo si se trata de una persona honorable. Pero es obvio que en materia de lucha contra la corrupción, los medios de comunicación social tienen un rol fundamental que no puede ser desconocido ni limitado. En una democracia, la institución de la denuncia es indispensable. La impunidad ya tiene suficiente espacio en nuestra sociedad como para que siga ganando terreno con decisiones que le hacen daño a la posibilidad de que los ciudadanos vean a los entes administradores de justicia con confianza. Precisamente, gracias a los medios de comunicación y los periodistas, la sociedad se ha puesto al tanto de hechos de corrupción que de otra manera habrían quedado en la oscurana. Una denuncia tiene fuerza por dos elementos. Primero, las pruebas que la sustenten y luego su divulgación. Por eso, restringir el derecho y el deber de hacer públicos hechos dolosos en el manejo de los fondos de todos los venezolanos le hace un tremendo favor a la impunidad. Los medios de comunicación son esenciales aliados de la Contraloría Social, un concepto que se ha puesto en boga durante los últimos años y que es imposible hacerlo realidad en medio de un clima de silencio y censura. Todo lo contrario, sin libertad de expresión y sin información oportuna y veraz, la labor de controlar la gestión pública y de velar por la sanidad administrativa se convierte en una quimera. Hasta aquí mi comentario de hoy y le doy la bienvenida a la doctora Luisa Ortega Díaz. Gracias. Bueno, me disculpa que me haya tomado esos minutos, pero los lunes tenemos esa Este es misión, su programa. ¿no? Así es. Bueno, y bienvenida. Gracias. No sé si antes de entrar en materia tiene alguna reflexión sobre lo que acabo de decir, si quiere hacerla, y si no, lo dejamos para más adelante. Bueno, como tú prefieras. Sí, yo creo que la libertad de expresión está garantizada en nuestra Constitución. Pero fíjate que tú hacías una reflexión de que las denuncias de los medios de comunicación son por las cuales se investiga. Acuérdate que no, se investiga también porque el Estado tiene interés en investigar, ¿no? Que yo no estoy diciendo que no sean buenas también las denuncias a través de los medios de comunicación. Ojo, que el Ministerio Público no les da trámite, porque para que exista una denuncia tiene que ser una denuncia que exista la verosimilitud del hecho que se está denunciando y algunas condiciones establecidas en el propio Código Orgánico Procesal Penal. Pero sí, algunas veces las informaciones que se dan a través de los medios de comunicación sirven de referencia para establecer orientaciones en torno a las investigaciones. Bueno, eso es un tema para un debate muy largo, pero sí. Tenemos mucha cosas materia el día de hoy, doctora Luisa Ortega, y seguramente usted tiene cosas que decirnos con respecto, por ejemplo, al caso Tumeremo, un caso que precisamente comenzó con una historia, primero la denuncia de una presunta masacre, luego algunas autoridades negaron la existencia de este hecho y lo calificaron como una maniobra de la oposición, y finalmente pues los hechos vienen demostrando que algo ocurrió en Tumeremo, y de eso queremos hablar con usted, y usted debe tener algunas novedades, ¿no? Sí. Voy a empezar por lo último que ha ocurrido, que localizamos el sitio donde se encuentran los restos. En este momento, un equipo integrado por el director general de actuación procesal del Ministerio Público, conjuntamente con expertos del Ministerio Público y del CICPC, sobre todo de antropólogos, odontólogos, se encuentran en el lugar exhumando los restos que han encontrado. Se llegó a ese sitio en virtud del trabajo que ha venido haciendo todo este equipo, un equipo entre ellos 19 funcionarios del Ministerio Público, funcionarios del CICPC, del SEBIN, incluso el propio ministro de Interior y Justicia ha estado en el lugar de
En Tumeremo y en los alrededores, el director del CICPC, el comisario Douglas Rico, quien ha hecho un extraordinario trabajo, y especialmente los fiscales y los directores del Ministerio Público, el doctor Zair Mundaray, los fiscales investigadores y los expertos en el área de investigación y criminalística. El primer hallazgo lo hicieron hace aproximadamente una hora. Hasta ahora han sacado 4 cadáveres. 4 cadáveres. Sí. Ya. No sabemos si todos están allí, porque este es uno de los sitios señalados. ¿Y qué sitio es ese específicamente? Eso es, bueno, cerca de Nuevo Callao. Eso es selva adentro. No es ninguna de las minas de las que se había dicho que en las cuales habían enterrado a las personas desaparecidas. No te sabría decir esa circunstancia, porque yo me comunico por un teléfono satelital con Zair, que es con el único que tenemos enlace, y entonces él me dice que... Eso es de en este momento, esa es una información de último momento. Menos de una hora. O sea, esta es la última información. Pero yo quiero hablar de todo el trabajo que se ha venido haciendo para determinar la verdad de los hechos, establecer las responsabilidades y hacer justicia, que es en definitiva lo que se quiere. El Ministerio Público tiene un equipo de 19 profesionales, pero no solamente en el área de la investigación penal, sino también en el área social. La directora de gestión social también se encuentra en Tumeremo, conjuntamente con un equipo de trabajadores sociales, sociólogos y psicólogos, abordando el tema familiar, o sea, no solamente atendiéndolos, acompañándolos, protegiéndolos, sino orientándolos y tomando encuestas sobre las condiciones de vida en que se encuentran estas personas ahí en Tumeremo. Hemos trabajado articuladamente con el comisario Douglas Rico del CICPC, el SEBIN, y el propio ministro de Interior y Justicia, González López, quien ha estado bien pendiente y articulando no solamente con el director, con los fiscales, sino también conmigo. ¿Quién dirige la investigación allí en este caso? El Ministerio Público es quien dirige la investigación. Y los cuerpos de policía son órganos auxiliares de investigación, como dice el Código Orgánico Procesal Penal. Exacto, y como dice la propia Constitución, ordenar y dirigir la investigación corresponde al Ministerio Público. Pero no solamente el equipo que está allá, sino que hay un equipo también aquí en Caracas, en los distintos laboratorios, tanto en los laboratorios del CICPC como en los laboratorios del Ministerio Público, incluso de la UNAES también, trabajando porque las evidencias que se han recolectado están siendo analizadas en estos momentos en los distintos laboratorios. Cada cosa que era recolectada, nosotros la pasábamos inmediatamente para algunos de estos laboratorios. Lo que te quiero decir con esto es que es un esfuerzo de todo el Estado. No es que el Estado no se ha empeñado en esclarecer este hecho, no, por el contrario. Quiere determinar la verdad de lo ocurrido en Tumeremo o en los alrededores, y hacer justicia y sancionar a los responsables, a quienes aparezcan como responsables. Ya te voy a decir. Nos comentan que CNN está retransmitiendo la entrevista que estamos realizando en este momento. Ah, qué bueno, qué interesante. Pero fíjese, a mí me gustaría saber un poco también sobre las versiones que han circulado en torno a este tema, responsabilidades. Se hablaba de este personaje, el Topo, se está buscando ese personaje. Sí, hay una orden de captura contra él. Y además de eso tenemos 2 órdenes de captura, o sea, 3 órdenes de captura pendientes. Hemos identificado a 3 personas que presuntamente aparecen como responsables. Y ya capturamos a una. La persona que fue capturada se llama Rosa Zoraida Gil Salazar. Fue privada de libertad. Ella aparece como lugarteniente de Ulloa Suárez. Del Topo que llaman. Ajá. Ella será presentada en el día de mañana en un tribunal de control de Puerto Ordaz. Los fiscales, el fiscal nacional y los 2 fiscales de la región tienen la tarea de presentar, seguramente se distribuyen el trabajo, o algunos se quedarán en Tumeremo y otros lo harán en Puerto Ordaz, que es el tribunal de control donde deben presentar esta persona que fue aprehendida. Pero tenemos 3 órdenes de captura pendientes, entre ellas la de Ulloa Suárez. Debe estar en territorio nacional todavía, se supone, ¿no? Presumimos. Sabemos que los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad están haciendo un trabajo, un acucioso trabajo para lograr ubicarlo, determinar su ubicación y que haya justicia. Pero déjame seguir informándote
sobre estos hechos. Tenemos la identidad plena de 18 de las víctimas, plenamente identificadas por las características que nos dieron sus familiares. Se elaboró una ficha premortem, es decir, las características de las víctimas, hombre, mujer, edad, tamaño, contextura. Esa ficha premortem te permite, ahora que hemos encontrado los restos, hacer la comparación de acuerdo a las características que nos han dado los familiares. Pero también a todos los familiares extrajimos la muestra de sangre que ya están siendo procesados en los distintos laboratorios para hacer la comparación del ADN y determinar si ciertamente estos restos que estamos sacando de esta fosa se corresponden a las personas que estamos buscando. Hasta ahora tenemos casi la seguridad que solamente se trata de 21 personas, 18 que han formulado la denuncia y que tenemos los familiares ubicados, pero estamos convencidos de que en total son 21 personas las desaparecidas. Eso por el rigor técnico y científico de la investigación, es decir, los expertos y los testigos. Dime. No, yo tengo que hacer la pausa. Me gustaría quedarme seguido, pero tenemos que hacer la pausa y al retorno vamos a ampliar un poco esto. Me gustaría saber las hipótesis, porque había denuncias de que supuestamente este señor El Topo, si se le puede llamar señor, estaría vinculado también a funcionarios policiales que habrían actuado con él. Incluso se hablaba de algunos de ellos que tenían chaleco de algunos organismos de seguridad. Me gustaría saber si ustedes tienen esa línea de trabajo. Ya venimos con la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Ya venimos. Continuamos con la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Ya nos ha dicho que aparecieron varios restos de presuntos desaparecidos, que la Fiscalía está haciendo va a hacer la comparación de la filiación de estas personas con los denunciantes, ¿no? Sí, hay que ver el estado, desconozco eso, como es el estado de los cadáveres. De los cadáveres, exacto. Pero hay que hacer un estudio de cada uno de ellos y con la ficha premorte que tenemos hacer el estudio comparativo y bueno, la identificación plena de los restos. Yo le preguntaba antes de la pausa si ustedes estaban dentro de la línea de investigación analizando algunas denuncias de supuesta vinculación de este señor Topo con algunos funcionarios del cuerpo de seguridad. ¿Eso tiene alguna veracidad, en su opinión? Todo eso forma parte de la investigación penal. No, nada se descarta. Tú no puedes decir, bueno, aquí ocurrió un hecho punible, entonces, bueno, yo descarto al fotógrafo. No, tú tienes que incluir todo y después tú irás descartando. Todas estas pruebas son pruebas técnicas y científicas, veraces, o sea que tienen credibilidad, porque esa es la única manera de hacer justicia, que exista certeza y seguridad de que lo que tú estás diciendo, el resultado que estás mostrando al país se corresponda a un proceso técnico de entrevista, de seguimiento, de permanencia, constancia, sistematizado, ¿entiendes? Para que el país pueda confiar en las instituciones, para que el país pueda tener credibilidad en las instituciones. Pero yo te sigo explicando vamos a seguir, el trabajo que estamos haciendo. Entonces te decía que nosotros tenemos casi la certeza de que son 21, o sea, ese es el número. Es casi seguro que ese es el número que exacto. Bueno, por toda esta investigación que hemos venido adelantando, se han entrevistado además 14 testigos que fueron los que nos llevaron al sitio. Y que sobre esto te quería decir, a estos testigos nosotros le dictamos unas medidas de protección. Y nosotros hemos manejado con toda la responsabilidad de las medidas de protección a los testigos y las medidas de protección que se le dieron a los familiares. Porque no se puede manejar con ligereza eso. El diputado Américo de Gracia había dicho que algunos testigos habían sido, digamos que la Fiscalía se había comprometido a brindar protección, pero que luego esos testigos fueron citados o buscados por funcionarios policiales. Que él demuestre eso que está diciendo. A los testigos, cuando se les otorga medida de protección, lo primero que se le pregunta, ¿usted tiene miedo de algún cuerpo policial? Entonces, tengo miedo con aquel, yo confío en este. Entonces, a esa persona se le pone. Es más, hemos dado medidas de protección, no en estos casos, en otros casos, donde dice, yo quiero la policía de Guazualito, por decir algo,
Entonces pedimos que se le amplíe la competencia a ese policía para que a nivel nacional pueda circular con la víctima que está protegiendo. Entonces, nosotros nos manejamos con ligereza. Una de las funciones del Ministerio Público, de las atribuciones del Ministerio Público, es precisamente el resguardo y la protección a las víctimas. Nosotros tenemos una larga experiencia en protección a las víctimas para incurrir en esa liberalidad de no proteger o incurrir en eso de exponer el nombre de la víctima. No, eso no le ocurre al Ministerio Público, porque eso es uno de los objetivos del proceso penal también, la protección de la víctima. Entonces, hemos incautado 11 vehículos, incluso incautamos el camión donde fueron trasladados. Un camión Cava que supuestamente, bueno, fue identificado por varios testigos, ¿no? Sí, y allí hicimos un barrido y la prueba de luminol y recolectamos muestras de sangre a los fines de ¿El conductor de ese camión no ha sido detenido? Eso es, no, pero ¿Pero está identificado? Eso es parte de la investigación. Claro, eso es parte de la investigación. La otra cosa que nosotros vamos a hacer es que vamos a solicitar la erradicación de esa causa. Vamos a sacarla de Bolívar. De Bolívar, que la radiquen en cualquier sitio, ojalá pueda ser aquí en Caracas. Ya los fiscales están preparando, probablemente entre el día de hoy y mañana ya estén trabajando en ese sentido. Nosotros vamos, en este momento están saliendo para Tumeremo un equipo de profesionales que, bueno, por el teléfono satelital, el doctor Zair Mundaray me pidió que por favor mandara más odontólogos forenses y más anatomopatólogos para la identificación, porque allá están los del 6CPC y vamos a mandar los de la unidad criminalística, que si bien no hemos tratado esto como un tema de derechos humanos, por cuanto tenemos expertos en la unidad criminalística, coadyuvan en esta investigación. ¿Hay otros sitios donde también se esté excavando? Por ejemplo, no solamente en ese lugar, hay otros lugares donde se está buscando... Se han abordado 3 sitios. Este es el tercero. Este es el tercero. Sí. Y por primera vez aparecen ya... Por primera vez aparecen, sí. Esto ha sido un trabajo arduo. Yo tengo ese equipo de profesionales, de 19 profesionales desde hace más de una semana entre Tumeremo y Las Selvas. Entonces, de verdad que la situación ha sido un poco compleja porque los sitios son de difícil acceso. Distancia, ¿no? Pero hay algo que también quisiera señalar, que es los fiscales y sobre todo el director ha podido detectar la situación, las problemáticas de la región. Y hay algo que nos preocupa mucho, que es el tema de la minería ilegal y el deterioro que eso ha causado al ecosistema. Esas son zonas protegidas, zonas forestales protegidas y zonas acuíferas protegidas. Y las cuencas del Caroní están en peligro, porque por producto de la explotación minera, sin ningún tipo de control, incluso usan sustancias altamente tóxicas como mercurio, combustible, que no solamente contaminan las fuentes, sino también contaminan los suelos. Se hace necesario, de verdad que irresponsablemente tenemos que asumir el tema el tema ambiental, la protección ambiental. Ese es el pulmón del planeta, Pero eso vale para la minería ilegal, pero también vale, por ejemplo, para el arco minero, es decir, que se tomen todas las medidas para evitar esto, porque deben no sé si ya la Fiscalía, alguien ha acudido a hacer algunas denuncias, pero he entrevistado y he tenido conversaciones, tanto en radio como en televisión, con gente ligada a esta materia, que han hecho observaciones importantes al arco minero por este problema, por el hecho de que las compañías que están involucradas, algunas de ellas han sido incluso sacadas de otros países por esta actividad. No manejaba eso, pero lo vamos a revisar. Pero sí, yo creo que, y esto es un problema de todo, el problema del ambiente no es el Estado nada más, el particular también tiene que tomar conciencia, porque muchas de esas personas que están allí, incluso no son venezolanos, son extranjeros que sin ningún tipo de proceso migratorio, control migratorio, censo, control de censos, ingresan al país y empiezan a explotar. Claro, pero ahí hay un problema, doctora Luis Ortega, que es la impunidad. Tema al cual usted ha hecho referencia muchas veces, el problema de la impunidad en Venezuela. Y este es un caso en el cual, por ejemplo, se ha permitido que estas bandas funcionen en territorio nacional y que hagan esta explotación. Sí, indudablemente que hay que abordarlo y ahí responsablemente, y yo asumo también la parte que me corresponde a mí. Yo con esta experiencia, lo que me informó Zair, que es un ambientalista,
hay un plan que estoy diseñando y que se lo voy a proponer también al Ejecutivo para ver si impulsamos conjuntamente con el Ministerio de Ecosocialismo el rescate, esa área tan vital para el país y para el planeta. Es que el problema de Tumberemo tiene varias aristas. Tiene el problema ambiental, está el problema de la violencia, del crimen organizado y la problemática social. Usted decía que tenía su directora de gestión social también allí. Me imagino que con la idea de recabar información sobre la problemática social. Por cierto, que es un informe muy bueno que después lo vamos a elaborar. Fíjense que también se ha hablado, ha habido algunas versiones que han dado, que uno escucha en la prensa, o uno ve en televisión, en radio, escucha en radio, sobre presunto enfrentamiento entre bandas. Esa hipótesis tiene fuerza en este momento. Por ejemplo, cuando se ve que, bueno, han aparecido cadáveres, ¿puede hablarse de enfrentamiento entre bandas o puede hablarse de una acción de un grupo delictivo contra mineros que no son delincuentes? Es que el móvil, estamos determinando el móvil del hecho. Tú sabes que eso también es parte de la investigación, determinar la razón, el motivo por el cual se generó esa muerte, ¿entiendes? Se generó ese hecho delictivo. Entonces ese es el móvil, estamos determinando cuál es el móvil. No te puedo decir hasta ahora porque hasta que no tengamos la certeza de cuáles fueron las causas que impulsaron a esa masacre, no puedo Cuando informar. se habla, por ejemplo, de que hay un objetivo político detrás de eso tiene alguna base, por ejemplo, de que esta acción de paramilitares pudiera estar vinculada a algo de carácter político. Pero mira, acuérdate que yo me circunscribo al tema eminentemente técnico, eminentemente jurídico. O sea, lo que arroja la investigación penal y lo que las conclusiones que podamos sacar allí. Pero generalmente si hay una circunstancia por diferencias políticas, resaltará también, saldrá ahí. Tú sabes que nosotros decimos en el argot de los fiscales, los objetos hablan. Entonces los objetos se encargarán de hablar y decir qué fue lo que pasó allí. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirAlaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Ya regresamos con la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Continuamos con la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, sobre el caso Tumberemo, que sigue siendo, digamos, el eje central de nuestra conversación el día de hoy. ¿Qué otros pasos vienen de aquí en adelante? Una vez que han aparecido estos cadáveres, ¿cuáles son los pasos que va a dar el Ministerio Público? ¿Cuáles son, digamos, las medidas que se van a tomar, si se pueden divulgar, para, bueno, garantizar que la investigación siga su curso y que no se contamine, como se dice popularmente? Sí, mañana estamos presentando a la persona que tenemos aprendida, quien indudablemente nos ha aportado también información. ¿Tiene antecedentes esa persona? Eso es parte de lo que se va a ventilar allí. Y vamos a pedir otras órdenes de captura. Vamos a hacer, ahora viene el estudio científico, ¿no? Las pruebas de ADN y comparación para determinar la individualización e identificación de esos restos, porque una cosa es individualizar, es decir, este es un hombre, este es una mujer, mide tanto, tenía aproximadamente tal edad, tal ascendencia genética, y la identificación es, bueno, es Pedro Pérez. Entonces, entregarle los restos a sus familiares también, para que de acuerdo a sus creencias procedan a hacer su acto fúnebre. Y tratar de lograr que los cuerpos policiales, que yo estoy segura que lo van a hacer porque he estado conversando con el propio ministro y él se comprometió que va a lograr la detención, la aprehensión de las personas a quienes se les pidió orden de captura. Y que quizás allí se termine de armar el rompecabezas y podamos determinar todas las causas que motivaron este hecho. Los testigos o los familiares de estos hechos, ¿es cierto que en algún momento llegaron a pedir que el CICPC no participara en la investigación? ¿Eso es cierto? Bueno, tú sabes que siempre hay algunas diferencias con los funcionarios que estaban allá. Para curarse en salud, el comisario general, el director, puso Douglas Rico, que él mismo ha estado allá y él está allá. Ha estado allá.
con un equipo de funcionarios de Caracas para garantizar la transparencia, para garantizar la objetividad de la investigación. Pero tú sabes que eso siempre ocurre, mire, se me cae mal, aquel no me gusta, como siempre lo ven allí. Entonces, para curarse en salud, él tomó esa medida. No debí decirlo yo creo que debió decirlo él porque es un asunto que le compete a él. Pero es que debo reconocer, el trabajo que ha hecho el 6CPC ha sido un extraordinario trabajo en este caso. Entonces, mira, al César lo que es del César, ¿no? Y el esfuerzo sostenido de todos los investigadores, decirlo desde aquí es fácil, pero estar metido allá tantos días y en las condiciones tan adversas, de verdad que es un gran trabajo. ¿Se apresuraron los funcionarios gubernamentales que negaron al principio la existencia de la masacre? Claro, claro que sí, debieron por lo menos el beneficio de la duda. Fíjate que cuando yo me entero, yo llamé a Zair y yo le digo, Zair, ¿qué hay ahí? Tenemos una investigación penal, me dice, pero hay que sacar la nota de prensa, le digo, para que la gente sepa que ya nosotros iniciamos la investigación. Entonces, es bueno siempre dar el beneficio de la duda. Un poco aclarando las competencias de cada quien, porque esto es importante delimitarlo, doctora Luisa Ortega. Sí. Vimos también al defensor del pueblo, Tarek William Saab, en la zona. Lo vimos allá en Tumeremo, en una declaración que dio acompañado del ministro de Interior y Justicia y de otros funcionarios, ¿verdad? Las competencias, ¿a qué se dedica la Fiscalía? ¿A qué se dedica la Defensoría en un caso como este? Bueno, yo te voy a decir lo que nos dedicamos nosotros. A nosotros nos dedicamos a ejercer la acción penal. Es decir, investigar qué ocurrió, si ocurrió un delito y si hay personas fallecidas, indudablemente estamos, y por violencia estamos frente a la comisión de un delito. ¿Cómo ocurrió? Entonces nos tenemos que encargar de dirigir todo, después y de esclarecer los hechos, e imputar o aprender a quienes aparezcan como responsables y después acusar. Cuando entrevistes al defensor del pueblo, a quien estimo mucho, tú le preguntas sobre las atribuciones que tiene él. Bueno, esta noche, por cierto, vamos a tener acá una entrevista a las 7 de la noche, una entrevista con el defensor del pueblo, Tarek William Saab, para hablar. Pero esta investigación nada tiene que, o sea, lo que ha hecho el Ministerio Público y ha hecho el 6CPC, el SEBIN, nada tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. Esto ha sido un trabajo exclusivamente del Ministerio Público, el SEBIN, el 6CPC, el ministro de Interior, González López. El rol de la Fuerza Armada en todo esto, doctora, porque si estamos hablando... Algunas veces nosotros nos apoyamos también en la Fuerza Armada, la Guardia Nacional o cualquier otro de los componentes para la investigación penal, porque la investigación penal dice que tú te puedes apoyar de cualquiera de los organismos de seguridad del Estado, los organismos de investigación penal que llaman. Por ejemplo, porque fíjese, aquí una persona que se llama Nancy nos escribe en el Twitter y dice, tratándose de una banda tan criminal que opera en Tumeremo, ¿por qué no meten al ejército venezolano a la zona para investigar, por ejemplo, o para proteger o para...? Claro, ya ese es un tema de seguridad que no le compete al Ministerio Público. Yo no quiero estar hablando por otro organismo, que sea el organismo competente que determine lo que hay que hacer. Entonces, sería cuestión que invitaras también al ministro de Interior y Justicia, le preguntaras, porque eso es una competencia que no es del Ministerio Público, de todas maneras sí. No, por supuesto, porque la gente tiene muchas interrogantes sobre este asunto. Lo importante es que se garantice que no habrá impunidad. Seguro que no habrá impunidad en este caso. Pero fíjate que ese concepto, el concepto de impunidad, ¿cuándo hay impunidad? Fíjate que hay tendencias a nivel internacional, incluso protocolos que se han escrito al respecto, que dicen que cuando tú inicias la investigación penal y haces todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, ya estás mostrando la voluntad de que no haya impunidad, ¿entiendes? Porque puede ocurrir que no logras capturar a todos los responsables, porque no sabes quiénes son o porque sabes quiénes son y se sustraen de la justicia. Pero bueno, tú hiciste la investigación y tú hiciste todo lo que la Constitución y las leyes te garantizan para lograr la sanción, pero bueno, está pendiente todavía imponer la sanción o el juzgamiento de la persona, porque se ha sustraído de la justicia. Entonces, hay quienes sostienen que allí no hay impunidad. De todas maneras, es un concepto tan amplio y además hay toda una línea en la investigación y tantas aristas que, bueno, ¿qué sucede si la persona admite los hechos, por ejemplo? Hay quienes dicen que ahí hay impunidad, pero hay otros que sostienen, no, mira, se logró el fin del proceso penal, que es
la verdad y la sanción. Ahora, fíjese una cosa, doctora, cuando uno ve que hay planes en todas partes, o en muchos sitios, por ejemplo, vamos a En mi las casa no hay cárceles. planes, y en No, el pero por Ministerio ejemplo, Público pero me tampoco, refiero, o sea, por que ejemplo, claro, no, pero por ejemplo, en las bueno. cárceles, ¿verdad? En el área de la construcción, que hay extorsión contra personas que están construyendo y les mandan allá sindicatos supuestamente, bueno, organizados como los planes, funcionan también en los barrios, funcionan en las zonas mineras. Uno dice, bueno, ¿por qué se ha permitido que esto ocurra? Entonces, es allí cuando uno habla de impunidad, que actúan, vamos a decirlo popularmente, actúan impunemente estos planes. Sí, lo que pasa es que esa es una frase, un decir popular, actúa impunemente. Pero claro que el Estado tiene que controlar esas situaciones, el Estado tiene que dar respuesta, porque no puede ser que exista un Estado dentro del Estado, un pranato, ¿no? O sea, pero ese es un tema, acuérdate, que no corresponde al Ministerio Público. Claro, porque actúan planificadamente y planificadamente estos delincuentes, ¿no? Ah, no sé. Ah, ese es el problema. Tú Ahora sabes, fíjese, hay muchos otros temas, doctora estás muy Luis Ortega. ocurrente, ¿no? Sí, pero es que nos preocupa mucho eso. Hay muchos temas. Vamos a hacer una pausa. Al retorno vamos a seguir conversando sobre esta y otras materias que tienen que ver con las funciones, las competencias de la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Ya venimos. Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con la fiscal general Luisa Ortega Díaz. La OLP se supone que nació precisamente para enfrentar la delincuencia, para rescatar espacios públicos tomados por el AMPA. Cuando hablamos de espacios públicos hablamos de la ciudad, de las avenidas, de las plazas, pero también de los sectores populares y de las urbanizaciones. ¿Cuál es su balance de la OLP? Oye, yo te invito a que leas el informe anual, aquí te lo traje y te lo Aquí regalo. abrí la página precisamente en ese Sí, punto. y yo invito a todos los venezolanos también que a través de el portal web del Ministerio Público, www.mp.gov.be, ahí hay una parte que dice informe anual. Accesen al informe del Ministerio Público para que vean el trabajo que nosotros hacemos en función de nuestras atribuciones. Y entre las cosas que allí señalamos también está el trabajo que hicimos con respecto a las OLP. Mira, y me gustaría, para que la gente lo vea, y allí está la Bueno, y información aquí mismo respecto, está este material, el informe sí, anual de gestión que nos, que es el nos que te ha regalé. entregado la doctora Luis Ortega Díaz gentilmente. Y aquí está precisamente en la página 56, actuaciones de los fiscales con competencia en materia de protección de derechos fundamentales. Esto tiene que ver con esta situación, ¿no? Sí, con muchas Con muchas situaciones situaciones, por están ahí, supuesto. pero allí hay una información bien completa y cómo me gustaría que los venezolanos y sobre todo las personas los investigadores, los científicos que hacen comparaciones con cifras, estudios, entonces que accesen a esa información que es muy valiosísima y que establece referencias para el país. Vamos a ir con algunas preguntas aquí de la audiencia. Le preguntan aquí, Bombazo 36, sobre la nacionalidad del presidente Maduro. Es uno de los temas que más me preguntan por aquí, si la Fiscalía tiene algo que decir sobre estas denuncias que están haciendo algunos factores de la oposición sobre la nacionalidad de Maduro, No, del no tengo presidente de nada la que República. decir porque entiendo que la rectora del CNE, Tibisay Lucena, mostró en una oportunidad la partida de nacimiento, el acta de nacimiento del Mostró presidente. copia en este mismo espacio. Aquí mismo, bueno, ratifico entonces eso. Entiendo que el presidente es venezolano. De todas maneras, esto es un país democrático y yo creo que todos están en libertad de expresar y decir lo que a bien tengan decir y hacer. Hamilton Rodríguez, ¿por qué no se alude también a la responsabilidad de los alcaldes locales? Son también autoridades del Poder Nacional. Sobre hechos concretos yo investigo, si a mí me formulan denuncias concretas y que en las cuales exista verosimilitud, yo tengo la obligación de investigar. Eduardo pregunta por aquí, Eduardo F. Gil 08. Pregunta a la fiscal por qué asegura que son 21. Si hay 28 desaparecidos, ¿qué pasa con los otros 7? No, eso es una afirmación que hizo el diputado de Gracia, que por cierto Ajá. nosotros nunca lo llamamos por el temor de que dijeran que había una persecución política, pero ahora lo invito públicamente a que aporte también a la investigación del Ministerio Público. Todos los datos que tenga, ¿no? Claro, toda la información que tenga, que seguro que para nosotros es valiosísima. Entonces, pero de acuerdo a la investigación técnica, o sea, eso es una investigación científica, revela que son 21.
Ahora, exactamente, ahora ahí la cifra se habló de 28, pero en todo caso, las Sí, investigaciones... de todas maneras, 21 o 28. 28, pues la misma gravedad, porque el presupuesto, Claro, ¿no? eso no cambia la gravedad del asunto. Ahora, doctora, con respecto a eso, por ejemplo, un diputado de la oposición hace una denuncia. Ujú. ¿Por qué desde el principio no se le llamó? ¿Quién debió llamarlo? El tema del Ministerio Público, si nosotros algunas veces llamamos a algún diputado o algún funcionario público, yo no sé por qué se entiende que es como una persecución. Entonces, hay una persecución política en nuestra contra. Entonces, por eso en la mejor disposición, o sea, el llamado que le hago, ojalá colabore con la investigación también y aporte todo lo que maneja. Pero generalmente nos cuidamos mucho de eso, sobre todo que nosotros tenemos que transitar por una delgada línea. O sea, nosotros somos funcionarios que debemos eh, brindar resultados, o sea, prestar un servicio público a todos los venezolanos, no importa de qué religión seas, de qué tendencia política, nada, o sea, para todos es el servicio que nosotros prestamos y no queremos que las personas se sientan agredidas cuando nosotros llamamos a que concurran al Ministerio Público. Por cierto que se designó una comisión parlamentaria presidida por el mismo diputado Américo de Gracia. Le pregunto, ¿puede haber cooperación entre... ¿Sabes qué? Me dijo uno de los funcionarios que está allá, cuando él ofrezca disculpas al Ministerio Público por haber dicho que nosotros no habíamos protegido a las víctimas o Ajá. habíamos expuesto a las víctimas, nosotros lo atenderemos. Te digo esto porque hubo una oportunidad que aquí de la anterior asamblea, un diputado agredió a a la fiscal superior de Caracas y ella le dijo, cuando usted me ofrezca disculpa por el mismo medio, yo lo atiendo. Entonces él fue y dijo, mira, me equivoqué, resulta que lo que dije de la fiscal superior no es cierto, y ella lo atendió. Yo espero que, bueno, el diputado de Gracia diga que no era cierto, pues esto, o que muestre qué elementos tenía, Para esa afirmación? sí, que el Ministerio Público expuso a las víctimas, cuando nuestra obligación es proteger a las víctimas y cuidar a las víctimas. Jefferson Jesús Hernández dice, ¿cómo lograr tener identificados a los presuntos asesinos, rostro hablado, etcétera, si apenas hoy aparecen los cuerpos? ¿Cómo tener? ¿Cómo lograr, cómo logran tener identificados a los presuntos asesinos, rostros hablados, etcétera, si apenas hoy aparecen los cuerpos? Sí, pero lo que pasa es que la pregunta es enredada. O sea, la identificación de los implicados es distinta a la identificación de las víctimas. Y ahora, una vez que estos cadáveres se tengan ya todos listos, se le hacen unas pruebas técnicas que inmediatamente arrojan un resultado, positivo o negativo. Roberto González, es muy importante saber por qué el gobernador desmintió lo ocurrido desde un principio. No sé, que le pregunten a él. ¿Ustedes Yo no. piensan conversar con el gobernador sobre este tema? Pero es que eso no es parte de la investigación penal. O sea, lo que vaya arrojando la investigación penal, nosotros iremos abordando lo que nos arroje la investigación. Si por alguna circunstancia tenemos que entrevistarlo, lo entrevistaremos. Aquí hay un ciudadano, Javier Medina, que me escribe sobre del caso Alarcón, del Guardia Nacional de apellido Alarcón, supuestamente desaparecido también, ¿no? No manejo ahorita ese caso, no sé qué caso, necesito más datos. Bueno, es bueno que Sería si bueno tengo por aquí otro mensaje lo voy a leer que se sobre ese comunique tema, ¿no? se comunique a mi Twitter, @LOrtegaDíaz, que con seguridad le vamos a dar respuesta. Dice aquí Traffic Táchira, Vladimir, insólito cómo reconoce la fiscal que para el arco minero no sabía del riesgo potencial de daño ambiental. Bueno, yo soy fiscal del Ministerio Público, yo no soy ministro de ecosocialismo, ni estoy en las negociaciones con el tema del arco minero. Del arco minero. Arco minero. O sea, Pero imagino que el Ministerio Público va a estar vigilante de todo claro, el por proceso supuesto. allí. Me imagino que habrá fiscales en materia ambiental que estarán... Una dirección en materia ambiental, la tenemos. ¿Quién es el director? Se llama Abigail Rodríguez, que por cierto, nosotros tenemos laboratorios en materia ambiental también. Uno de los grandes laboratorios que tiene el país en materia ambiental y expertos los tenemos nosotros desde el Ministerio Público. Es más, cuando algunas instituciones requieren algún trabajo, lo hacemos desde el Ministerio Público. Tenemos que hacer una pausa y le dejo para el retorno una pregunta de Germán González también en el Twitter.
Como ciudadana, ¿qué opina la fiscal de la ley de amnistía? Ya venimos con la doctora Luisa Ortega Díaz. Okay. Ya venimos y recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirAlauna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos. Bueno, por aquí le preguntaban a la doctora Luisa Ortega qué opina de la ley de amnistía como ciudadana. Eso la pregunta es de Germán González. Me gustaría una opinión suya al respecto, Sí, ¿no? claro, Porque una cosa es la amnistía y otra cosa es ese proyecto de ley de amnistía. Son dos cosas claro. distintas. Me gustaría que yo, digamos, abordar las dos cosas. Esa ley y lo que usted opina de una posible amnistía en Venezuela. Ok, ajá. Bueno, y de la amnistía en Y de la general. amnistía en general. Esta ley se llama Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Yo creo que de su contenido no se va a lograr ninguna reconciliación. Por el contrario, lo que va a crear es problemas que pudieran generar, o sea, muchos graves daños a víctimas y los daños, valga la expresión otra vez, que se han causado en este país de las personas que se pretenden beneficiar. Fíjate que es una ley indefinida. Comienza a partir del 1 de enero de 1999 hasta que se sancione. Es decir, que los delitos que puedan ocurrir hoy también los ampara la ley de amnistía, sin saber cuáles son. Una ley que abarca delitos de corrupción, de drogas y previstos en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Me parece sumamente grave eso, sobre todo porque los delitos de corrupción son delitos que violan los derechos humanos y que además son considerados de lesa patria. Además, despenaliza, no es una ley de amnistía, sino una ley para despenalizar algunos tipos penales, como el porte de arma de fuego. En manifestaciones. No solamente en manifestaciones, que me parece grave, pretenden legalizar que las manifestaciones con armas, entonces, enfocándolo desde la otra óptica. Pero además el porte y la tenencia de arma de fuego pretenden despenalizarlo, pretenden despenalizar también el uso de niñas y adolescentes para delinquir. Eso nos puede traer serios problemas porque Venezuela es parte de un protocolo internacional donde se debe sancionar esa conducta delictiva. Pero hay una cosa que me parece extremadamente peligrosa, que establecen a los jueces y fiscales que deben decidir de una manera y en un tiempo previsto, no regulado por ninguna norma. Es decir, considero que eso es una violación a las competencias de un poder, o sea, como un poder imponiéndole condiciones al otro, porque de no hacer lo que yo te estoy diciendo en esta ley, hay una sanción penal, es decir, que serán sancionados penalmente fiscales y jueces que no cumplan las decisiones o no acaten lo que está establecido en esa ley. Entonces son circunstancias. De verdad que yo no sé quién redactó este instrumento jurídico, pero me recuerda mucho el decreto de Carmona, o sea, cosas así que yo creo que deberían ser bien pensadas, ¿no? Porque si tú quieres la paz, lograr la paz que añoramos los venezolanos, que queremos los venezolanos, la paz, el entendimiento, con un instrumento como ese no lo vas a lograr. Ahora, con la amnistía, ¿usted está de acuerdo? Que Venezuela debe vivir un proceso de reconciliación y pasar la página, que es otro tema, ¿no? Es harina de otro costal. Tú sabes que el Papa Francisco decretó este año de la misericordia, un hombre que admiro profundamente, o sea, yo creo que la Iglesia tiene un gran líder en este momento, que es el Papa Francisco. Entonces, dentro de sus postulados, él señala el año del perdón. El perdón nunca es malo, pero lo que pasa es que siempre y cuando ese perdón no implique una impunidad ni que traiga resentimiento, sino que lleve a la paz, que lleve al entendimiento. ¿Qué ha pasado con esta situación que hay con respecto a la controversia en cuanto a las competencias de la Asamblea sobre los jueces, por ejemplo, sobre los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, sobre los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Puede la Asamblea Nacional destituir a estos magistrados si fueron electos de manera irregular o eso le corresponde al Consejo Moral Republicano? Definitivamente no puede.
aun cuando el que puede poner no puede quitar. Entonces estaríamos señalando que el Consejo Nacional Electoral entonces puede destituir a los diputados, sería el mismo planteamiento. Entonces, definitivamente no, aun cuando hayan irregularidades. Eso es un procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, calificación de la falta grave del magistrado. Fíjate que cuando la Asamblea Nacional designó a un magistrado que falsificó un título, había una irregularidad, no fue destituido, sino que se siguió un procedimiento establecido, como ya te dije, en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, para calificar la falta grave y que la Asamblea lo pudiera destituir. Pero puede hacerlo previo a ese proceso. El periodista José Vicente Rangel Ajá. dijo ayer que hay un exministro de la Defensa que estaría involucrado en una conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Le pregunto, ¿usted sabe algo de eso? No, cuando salga de aquí lo voy a llamar para preguntarle que me diga, para ver qué hacemos, porque yo creo que no podemos permitir acciones como esas. Igor Barrios, no hay que parar las averiguaciones hasta dar con los autores intelectuales y materiales. Investigaremos todo lo que sea necesario. Otro comentario por aquí. Sobre el mismo tema ya hemos visto bastante preguntas. Preguntan por aquí sobre qué hará con el gobernador Rangel, que no solo intentó ocultar la masacre, dice por aquí alguien también que pregunta nuevamente, ya respondimos sobre esto. Otros comentarios por aquí. Sobre los diputados, estas investigaciones que hay sobre la elección de los diputados, que el CNE por aquí le pregunta también sobre eso. El CNE proclamó unos diputados, el TCJ los proclamó. ¿Cómo se va a resolver eso? Tú sabes que el Ministerio Público fija posición en el momento de la audiencia. Nosotros fuimos notificados para la realización de la audiencia, siempre nos notifica, entonces allí fijará posición el Ministerio Público. Porque aquí pregunta Dianfra, ¿qué pasará con los diputados Amazonas? ¿Seguiremos sin representación? Bueno, yo respondo en el marco de mi competencia. Jorge J. Maninal le pregunta esto. Doctora Luisa, ¿qué cree usted que pueda hacer con usted si la oposición alcanza el Poder Ejecutivo? Yo siempre he sido respetuosa de la Constitución y la ley. Yo no debo más obediencia sino a la Constitución y a la ley. Y mi periodo termina en el 2021. Entonces, salvo que haya un proceso irregular, yo debo estar frente al Ministerio Público hasta ese momento. ¿Cómo está la brújula del Ministerio Público? Siempre orientada a la justicia, a la igualdad, a la verdad, al servicio público, atención a la gente, atención a la víctima, impregnándonos de valores, predicando con el ejemplo, motivando a la gente, sobre todo motivando a la gente para construir un gran país, el país que nos merecemos los venezolanos. De esa brújula nos vamos a la otra, la de Julio César Pineda. Okay. Muchas gracias por habernos acompañado, doctora Luisa Ortega Díaz, y ustedes, queridos oyentes y televidentes, los invitamos para que se queden ahora con Julio César Pineda, con su brújula internacional. Y esta noche a las 7, entrevista con el defensor del pueblo, Tale William Saab.